Bien, entonces la clase de hoy trata sobre contarle un poco el contexto epidemiológico de la salud materno-infantil en Chile. Me imagino que ustedes ya han escuchado algunas cifras, ¿cierto? Y muchas veces eh, justificamos nuestro rol, ¿cierto?, dentro de la salud pública con los buenos indicadores, ¿cierto?, eh, que tiene Chile en términos de salud materno-infantil y sobre todo en la salud perinatal, ¿ya? Y que avalan que nuestro país, ¿cierto?, tiene buenos indicadores, que tiene buen nivel, por lo menos en ese aspecto, ¿cierto?, tiene buen nivel de salud. Por lo tanto, muchas veces, ¿cierto?, uno de los eh, de las estrategias que se ha utilizado, ¿cierto?, en Chile es tener profesionales que están muy bien preparados para atender a la mujer y el recién nacido, ¿cierto? Y que por lo tanto eso sería una de las justificaciones de por qué Chile tiene tan buenos indicadores maternos infantiles que nos hacen compararnos, ¿cierto?, con los países desarrollados, siendo que Chile, ¿cierto?, es un país que está en vías de desarrollo. Por lo tanto, eh, esta clase tiene como por objetivo poder contextualizarlos en cómo estamos en términos de salud materno-infantil y además el principal objetivo es que ustedes logren entender el por qué, ¿cierto?, es importante que nosotros como matrones en esta asignatura o en esta área, ¿cierto?, de nuestra profesión, ¿cierto?, estemos bien preparados, ¿ya? Porque justamente lo que nosotros vamos a ver durante el trayecto de este año va a ser, ¿cierto?, poder identificar y tratar a las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo. Y por lo tanto, si nosotros somos capaces de identificar y tratar oportunamente a esas mujeres, podemos darle tratamiento, ¿cierto?, oportuno, ¿ya? Y por lo tanto podemos disminuir la mortalidad tanto de la madre como del recién nacido, ¿ya? Por lo tanto, ese es el principal objetivo de esta clase. Y para poder contextualizarlo un poquito, para poder romper un poco el hielo, ¿cierto?, les voy a pedir que vayan a la página que está, les voy a compartir el enlace en el chat, o si ustedes quieren también pueden escanear el código QR y responder, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta gráfica que se muestra en la pantalla? Entonces, esta gráfica muestra la razón de mortalidad materna, en el fondo, cuántas muertes atribuibles, ¿cierto?, a la maternidad ocurren en Chile, cómo ha sido, ¿cierto?, la evolución de esas muertes con respecto a la atención profesional del parto. Entonces, obsérvenlo un poquito, ¿cierto? Y compártanme cuál es su opinión con respecto a esta gráfica. Déjenme buscar el chat. O si no pueden escanear, ¿ya? Van a menti.com y escriben ese código que está ahí arriba. Si tienen algún problema, no pueden entrar, me avisan, ¿ya? Entonces la gráfica roja muestra, ¿cierto?, cómo ha sido la evolución de atención profesional del parto aquí en Chile desde el año 60 ya hasta el año 2012, y la gráfica azul muestra cómo ha disminuido la razón de mortalidad materna durante este periodo. Profe, una pregunta, ¿dónde se contesta? A ver, dame un segundito.
segundo. Ahí sí. Bien. ¿Le aparece ahora la opción de contactar? Sí, profe, ahora sí. Ya. Dejo el gráfico por sí. Profe, Diga. ¿podría compartir el código QR, porfis? Que se me Bueno, salió. ya. Gracias. Profe, una consulta, no sé si suene muy tonto, pero RMM de la tabla es La la razón muerte de de los mortalidad niños materna. o de la mamá. Mortalidad materna. Ah, ya. Ok. Dice, algunas conclusiones. En definitiva, mientras más alta la cobertura en el parto, disminuye la mortalidad materna, que la mortalidad materna bajó considerablemente gracias a un correcto manejo del parto, que a mayor cobertura profesional en el parto, hay menos muertes de recién nacidos. Ya, bueno, debiese también haber menor muerte de recién nacidos, pero en este caso la gráfica muestra las muertes maternas, ya, atribuibles a las causas obstétricas o enfermedades concurrentes con el embarazo. Mientras se amplía la cobertura, ¿cierto?, del parto, disminuye la mortalidad, ¿cierto?, que las matronas han recibido especializaciones en las áreas, reduciendo la mortalidad materna significativamente, que la atención de profesionales está ligada a la razón de mortalidad materna. Entre más profesionales hay atendiendo a las madres, la mortalidad desciende. Son algunas, ¿cierto?, más o menos lo que todos contestan, ¿cierto?, que ha ido mejorando la cobertura del parto en manos de profesionales y con eso se vio reflejado en la disminución de la muerte materna. Bien, gracias a un correcto manejo de la mortalidad materna disminuye considerablemente. Ya, entonces, como bien concluyen ustedes, ¿cierto?, a partir de que aumenta la cobertura de atención profesional del parto, y en este caso, ¿cierto?, por lo menos acá en Chile, la atención del parto, ¿cierto?, está en manos de un profesional que está entrenado ya justamente para esto, y no solamente entrenado para la atención de pacientes fisiológicas, que la paciente fisiológica no debiese tener mayores complicaciones, sino que justamente el entrenamiento en las complicaciones que pueden haber tanto en el embarazo, parto, puerperio, hace que esta tasa o sea, esta razón de mortalidad materna disminuya considerablemente. Entonces, vean ustedes, ¿cierto?, que las estimaciones que se hacían, ¿cierto?, a partir del año 60, en donde la atención profesional del parto era de un 50%, por lo tanto, en aquellos años ocurrían muchos partos, ¿cierto?, en los domicilios, ¿cierto?, atendidos por parteras o gente que sí tenía cierto conocimiento empírico, ¿cierto?, de la atención del parto,
pero no tenía un conocimiento de las complicaciones que podían ocurrir y por lo tanto la razón de mortalidad, o sea, quiere decir que las madres que morían ya a causa de causas obstétricas o relacionadas con el embarazo era muy alta. Por lo tanto, si ustedes conversan con su abuelita, ¿cierto? Y conversan a lo mejor con sus madres, le podrán contar muchas historias, ¿cierto? O a lo mejor experiencias de que mi abuela se murió en el parto de mi tía, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Por lo tanto, era algo que era muy común en aquellos años. También, ¿cierto? La mortalidad infantil y la mortalidad neonatal, sobre todo, era muy común. Por lo tanto, había una alta tasa de natalidad, ¿cierto? Pero también había una alta tasa de mortalidad de niños, ¿ya? Y por distintas causas. Por lo tanto, aquí en Chile podemos observar, ¿cierto?, que a medida que hemos ido avanzando en materias de políticas públicas con respecto a la salud reproductiva, eh, hemos ido mejorando de manera considerable nuestros indicadores, ¿cierto? Y eso nos respalda a nivel internacional. Muy bien, entonces, en sus conclusiones. Déjenme compartir la presentación. Entonces, como les decía, Chile, a partir de estas políticas públicas, ¿cierto?, que se han establecido, como la atención profesional del parto, etcétera, ha tenido ciertos cambios demográficos. Y ahí se muestra, ¿cierto?, en la gráfica cómo ha ido evolucionando la natalidad y la mortalidad y cómo ha sido el crecimiento natural de la población en Chile. No sé si alguien observando esta gráfica podría decirme ya o tratar de explicar qué es lo que está pasando con nuestra población. Profe, ¿a qué se refiere con crecimiento natural? ¿Cómo ha ido creciendo la población? Por ejemplo, vemos que en el año 60, ¿cierto?, iba creciendo la población, ¿ya? Pero a partir de ese año ha ido disminuyendo. ¿Y qué es lo que va pasando, cierto? Si es que disminuye la natalidad, pero también disminuye la mortalidad. ¿Qué creen ustedes que pasa con la población? ¿Se envejece? ¿Es una población más joven? ¿Qué creen ustedes? La población se envejece. La población se envejece. Y justamente, ¿cierto? Este es uno de los problemas hacia donde nosotros o donde nuestro país tiene que orientar sus políticas públicas, porque justamente, como yo les comentaba anteriormente, había, ¿cierto?, una alta tasa de natalidad. ¿Y por qué creen que había una alta tasa de natalidad? Porque no había como tipo de control o regulación de la fertilidad, no había ningún tipo de método de planificación. Exactamente, ¿cierto? La población no tenía acceso, ¿cierto?, a los métodos de planificación familiar, por lo tanto era común, ¿cierto?, que nuestra abuela y nosotros probablemente tengamos muchos tíos, ¿cierto?, o tíos abuelos, y era justamente porque nuestra abuela, ¿cierto?, y nuestros abuelos no tenían acceso a estos métodos de planificación familiar, ¿ya? Y por lo tanto la natalidad era muy alta, pero juntamente con eso, la mortalidad también era muy alta. La gente moría mucho más joven y además había mucha muerte infantil. Por lo tanto, anteriormente teníamos, ¿cierto?, una pirámide demográfica y ahora, ¿cierto?, hemos ido viendo que se ha ido aplanando, ¿cierto?, y la población vieja, ¿cierto?, ha ido aumentando demasiado, ¿ya? Y también hemos disminuido la natalidad, por lo tanto, la población va envejeciendo y eso se ve reflejado, ¿cierto?, en la esperanza de vida al nacer, que en nuestro país es bastante, ha ido aumentando mucho, que alrededor de los 83 años. Por lo tanto, la población vive mucho. Y en materia de salud reproductiva, eso tiene muchas consecuencias, ¿ya? Una, porque hay enfermedades ginecológicas, ¿cierto?, que están asociadas, ¿cierto?, a la población más envejecida, por ejemplo, las neoplasias, los cánceres de cuello, de mama, etcétera, pero también hemos visto que las mujeres han ido aplazando su maternidad, ¿cierto? Por temas, ¿cierto?, de superación personal, ¿cierto? Van aplazando las mujeres. Ahora es común ver que las mujeres se embaracen
de los 35 años en adelante, porque han terminado de estudiar, ¿cierto? Han terminado de prepararse y ya han logrado cierta estabilidad económica y deciden, ¿cierto?, tener sus embarazos a partir, ¿cierto?, más o menos de esa edad. Antiguamente ustedes podían escuchar, ¿cierto?, o uno veía en las fichas que ingresaba una paciente de 36 años en trabajo de parto y ustedes veían que las matronas comúnmente ponían gestante añosa, ¿ya? Como que era una gestante vieja. Y ahora eso ya no se ve. Pero eso ha traído consigo ciertos problemas. ¿Y qué creen ustedes si es que pasa si la mujer pospone, ¿cierto?, su embarazo a edades más extremas? Por ejemplo, por sobre los 35, 40 años. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Más riesgo de síndrome de Down, los niños? Por ejemplo, ¿cierto? Puede aumentar, ¿cierto?, la tasa de aneuploidías, como por ejemplo el síndrome de Down, que es la trisomía 21. Se sabe, ¿cierto?, que sobre todo en mujeres mayores de 40 años hay mayor riesgo de presentar este tipo de aneuploidía o enfermedades genéticas. Entonces, eso haría que aumente, ¿cierto?, la mortalidad perinatal. ¿Qué más creen que puede ocurrir? Por esa misma razón, yo creo que igual las mujeres piensan en tener menos hijos, También, uno o ¿cierto?, dos. disminuye la natalidad, que es lo que conversamos, porque se embarazan a edades más tardías. Y si una mujer se embaraza a edades más tardías, ¿tiene más riesgo de tener enfermedades? ¿Qué creen desde lo que ustedes creen? ¿Ya? No es necesario que ustedes me digan, sí, profe, aumenta el riesgo. Yo creo que podría pasar esto, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe, porque igual y ya a medida que avanza la edad van apareciendo más enfermedades crónicas, entonces igual eso va a afectar en el embarazo. Exactamente. Entonces, a edades extremas, como también puede ser, ¿cierto?, en embarazos adolescentes y en embarazos sobre los 35 o sobre los 40 años, mayor aún, ¿cierto? Aumenta el riesgo de morbilidad, por lo tanto hay mayor riesgo, ¿cierto?, que la mujer enferma y finalmente pueda morir. Y eso también afecta a la muerte perinatal, que son las muertes que ocurren alrededor del embarazo y el parto. Por lo tanto, los esfuerzos en salud pública tienen que ir orientados a poder manejar el riesgo de estas gestantes, ¿cierto?, o de las mujeres que están en edad reproductiva, para justamente no aumentar la mortalidad materna ni la perinatal. Porque sabemos, ¿cierto?, que mientras mayor sea la mujer, mayor riesgo tiene de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, que es una de las principales causas de muertes maternas. Eh, y por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces, ¿cierto? Y nuestro sistema de salud tiene que ser capaz de poder detectar ese riesgo y poder tratarlo, ¿ok? Entonces, hacia allá va el objetivo eh, de las políticas públicas actualmente. Entonces, ahí yo les puse un ejemplo de un verso que escribió Pablo Neruda, ¿ya? Y que era, como les comentaba, muy común escucharlo antiguamente. Dice, cuando nací mi madre se moría. Madre, llegó tarde para besarte, para que tus manos me bendigan, ¿ya? Desde que te fuiste yo siento la amargura infinita de haberme callado tantas cosas, ¿ya? Por lo tanto, era esto que él describe, era algo que era muy común, ¿ya? Que las mujeres murieran, ¿cierto?, por hemorragias del parto y que ahora actualmente sabemos que son graves, ¿cierto?, pero podemos tratarlas a tiempo y con atención en un establecimiento de salud que esté bien preparado y con profesionales que estén preparados, podemos prevenir muchas de esas muertes que ocurrían anteriormente en el parto. Entonces, como yo les contaba, Chile es ahora uno de los mejores países en condiciones de salud materno-infantil en la región. Ya si nos comparamos con los países que están alrededor de nosotros, incluso si nos comparamos con países desarrollados, como lo vamos a ver más adelante, estamos como bien parados y
en este tema, ¿cierto?, de salud reproductiva, quizás a lo mejor el ex ministro Mañalich no estaba tan perdido en que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, hablando solamente desde el tema de la salud reproductiva, y ahí a lo mejor no estaba tan equivocado. Y eso lo demuestran los indicadores epidemiológicos, que son los que ya hemos visto, ¿cierto?, en la primera gráfica, que demuestra ¿ya? Que tenemos excelentes tasas de mortalidad materna y perinatal. Y todo esto ha sido gracias al esfuerzo nacional que se ha hecho para la implementación de buenas políticas públicas a largo plazo. En un contexto global, ya como para contextualizarnos cómo nosotros estamos, ¿cierto?, en el mundo y con los países que están cerca de nosotros, la población se ha cuadriplicado en los últimos 100 años, ¿ya? Ha habido un crecimiento, ¿cierto?, ¿ya? Que se ha cuadriplicado y anualmente 8 millones de niños mueren antes del primer año de vida, 300.000 mujeres, ¿ya? En ese año también fallecen, o sea, y estas muertes están asociadas al embarazo, parto o puerperio. Ahora, casi el 100% de estas muertes que ocurren, ¿cierto?, que son muertes maternas, que pueden ser por complicaciones del embarazo, parto, puerperio, o pueden ser por enfermedades que se agravaron con el embarazo. Todas estas, casi 100% de muertes pueden ser evitables solamente con cuidados básicos y oportunos asociados a políticas públicas en salud que son eficientes, que es lo que ha logrado nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, conceder cuidados médicos por personal capacitado, como por ejemplo en el control prenatal, como lo hacen las matronas, ¿cierto?, en el sistema público o también en el privado, y también los médicos, ha favorecido, ¿cierto?, poder detectar el riesgo de las mujeres, ¿cierto?, que tienen embarazos de alto riesgo, y también la atención de parto puerperio, que es un periodo también un poco crítico, en donde sí se tiene que poner mucho cuidado con atender, ¿cierto?, de buena manera estos partos y estas puérperas, ¿ya? Promover el mejor ambiente para recibir al recién nacido en condiciones de equidad, así como su protección en sus primeros meses, y por supuesto también la disminución de la natalidad en los países en que los nacimientos tienen un riesgo vital importante. Por lo tanto, hay países en donde es riesgoso, ¿cierto?, tener embarazo y parto, y por lo tanto en esos países se tiene que aumentar la cobertura de poder planificar estos embarazos, ¿ya? Por lo tanto, es algo que aquí en Chile tiene una buena cobertura actualmente. Todas las mujeres pueden acceder por lo menos al sistema público, y si es que están asociadas al sistema privado, pueden acceder, ¿cierto?, a estos métodos de planificación familiar. La ONU planteó en el año 2000 objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, que va desde el año 2000 al 2015. Y se propuso algunas metas que son, yo puse las que tienen que ver, ¿cierto?, con nuestro desempeño. Reducir en 2/3 partes, ¿ya? Entre el 90 y el 2015 la mortalidad de niños menores de 5 años. Que lo que a nosotros nos importa ahí, ¿cierto?, es disminuir la muerte neonatal o la muerte perinatal, que es lo que a nosotros nos compete. Reducir en ese mismo periodo de tiempo la mortalidad materna en 3/4 partes. Por lo tanto, reducir la razón de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna es un indicador internacional. ¿Qué es lo que mide? Las muertes maternas, o sea, que tienen que ver con el embarazo, parto y puerperio, dividido por los nacidos vivos en ese mismo periodo. Entonces, la idea es disminuir la razón de mortalidad materna y proporcionar partos con asistencia de personal sanitario especializado, que como vimos aquí en Chile es casi el 100%. Un 99 y algo por ciento es atendido por profesionales capacitados. Lograr para el año 2015 el acceso universal a la salud reproductiva, aumentar la tasa de uso de anticonceptivos, disminuir la tasa de fecundidad en adolescentes,
porque las adolescentes igual tienen mayor riesgo en el embarazo. Por lo tanto, no solamente las gestantes mayores a 35 o mayores a 40 años tienen riesgo, sino que también aquellas que son adolescentes. Por lo tanto, las edades extremas son las que tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en el embarazo. Cobertura de la atención prenatal, al menos una consulta, o al menos 4 consultas como lo establece la OMS. Aquí en Chile probablemente hay embarazadas que terminan su embarazo con 10, 11, 12, hasta 15 controles prenatales, por lo tanto están bien monitoreadas. Y disminuir las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. ¿Qué se logró con respecto a todo lo que se planteó en estos objetivos? Disminuir en un 40%, 49% la razón de mortalidad materna entre el 90 y el 2010. Se observó un aumento progresivo en la proporción de partos atendidos por personal de salud capacitado, que pasó de un 74% en el 90 a un 94% en el 2014. Todo esto en Latinoamérica. Ahora, aquí a nivel local sabemos que es cerca del 100%. Al 2014, la tasa de uso de anticonceptivos aumentó de un 61% en el año 2000 a un 73% en el año 2014. Ahora, si tuviéramos disponibles los datos actuales, probablemente sea mayor. Disminución de la tasa de fecundidad en adolescentes de un 83% a un 67% en el año 2013. Y en el año entre el 90 y el 2014, el porcentaje de insatisfacción de las necesidades en materia de planificación familiar se redujo de un 17 a un 10% en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, aquí en Latinoamérica hemos logrado, ¿cierto?, mejorar estos indicadores, y aquí en Chile los indicadores son son mejores aún comparados con la región latinoamericana. La ONU planteó estos objetivos del desarrollo sostenible, y el que a nosotros nos compete, ¿cierto?, es el objetivo número 3, que es de salud y bienestar. En estos objetivos de desarrollo sostenible, de salud y bienestar, que es el objetivo número 3, hay algunos que tienen que ver con materia de salud sexual y reproductiva, que es lo que a nosotros nos importa. De aquí al 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos del 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En el mismo periodo, ¿cierto?, hasta el año 2030, disminuir la muerte neonatal al menos 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. Por lo tanto, ahí hay un componente también educativo y de promoción de la salud, en lo cual nosotros estamos insertos también. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar, información, educación, integración de la salud reproductiva, las estrategias y los programas nacionales. Por lo tanto, ustedes, lo que les estoy tratando de mostrar en el fondo es que a nivel global, y también como lo vamos a ver a nivel local, hay muchas políticas que se están estableciendo para poder mejorar los indicadores que tienen que ver con la salud reproductiva y sexual. ¿Ya? Aquí a nivel local están las metas o la Estrategia Nacional de Salud, que en el fondo es como la carta donde se declara hacia dónde vamos en temas de salud. Y el primer objetivo que se plantea en esta Estrategia Nacional de Salud es mejorar la salud de la población. Ahora, todos estos objetivos sanitarios tienen distintos ejes estratégicos, en donde el eje estratégico que los incluye a todos es mejorar la equidad y la salud en todas las políticas. Si estoy hablando muy rápido, me avisan. O si no quieren hacer alguna pregunta también. Bien, con respecto, ¿cierto?, a esta estrategia nacional para mejorar la salud de la población, en el ámbito de materno y perinatal,
lo más importante, ya que competiría, ¿cierto?, a la salud reproductiva, fue disminuir ya la tasa de muerte perinatal, o sea, las muertes que ocurren antes y después del parto. ¿Por qué se planteó ese objetivo? Porque si ustedes ven cómo iba la proyección de muertes perinatales, que en el año 2009 era cercana al 10, ¿ya? Si seguía de esa manera, íbamos a llegar en el año 2020 a los 12,6 a las 12,6 por cada 1000 nacidos vivos. Por lo tanto, se iba viendo que esta curva, ¿cierto?, iba aumentando de forma exponencial. Por lo tanto, era necesario implementar medidas para que no llegáramos a ese indicador. A partir de lo anterior, la estrategia, ¿cierto?, fue disminuir la mortalidad perinatal en un 15%, la proyección al 2020. Ahora, ¿cómo logramos disminuir esas muertes perinatales, que son, ¿cierto?, esos fetos que mueren antes del parto o los recién nacidos que mueren en el periodo neonatal, que es hasta los 7 días en la mortalidad neonatal precoz y los 28 días en la neonatal tardía? Uno de los ejes estratégicos fue implementar control preconcepcional en mujeres en edad fértil. ¿Por qué creen ustedes que es importante implementar controles de preconcepcionales en estas mujeres? Porque las patologías maternas igual pueden producir muchos problemas en el feto, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión mal controlada, pueden producir muchas malformaciones o problemas en el feto que pueden causarle la muerte cuando nazca, básicamente, o que nazca muy prematuro, que tenga Bien. problemas en el parto. Entonces, Carla, Entonces, ¿para el qué control serviría el control preconcepcional entonces? El control preconcepcional, como yo recuerdo que la profe Jenny dijo que uno de los objetivos era como estabilizar estas patologías maternas, como que para cuando una mujer estuviera como al momento de embarazarse, su cuerpo en el fondo estuviera como en el estado más óptimo posible, como para que ese bebé en el fondo se pudiera formar de la mejor manera y prevenir como todas estas patologías que podían afectarlo, y si la mamá ya las tenía de antes, que estuvieran muy controladas para que no tuvieran efectos en él. Muy bien, Carla, gracias por su opinión. Bien, entonces, como dijo Carla, el control preconcepcional nos sirve para identificar a estas mujeres que pueden tener riesgo, y por lo tanto, estas mujeres que tienen riesgo hay que intentar controlar estos problemas médicos que pueden tener, ¿cierto?, antes del embarazo, para que cuando lleguen a embarazarse, ¿cierto?, puedan tener un embarazo que llegue a buen término tanto para el bebé como para la madre. Por lo tanto, a través de este control preconcepcional podemos identificar patologías como por ejemplo la diabetes, que aumenta en 2 a 3 veces las malformaciones congénitas, o sea, sobre todo las malformaciones cardíacas. La hipertensión arterial, ¿cierto? Es súper importante lograr compensarla y controlarla antes de la gestación. Por lo tanto, en el control preconcepcional podemos implementar algunas medidas que son para disminuir el riesgo, pero también podemos frenar, ¿cierto?, aquellas parejas o mujeres que quieren embarazarse y decirle a lo mejor, ¿sabe qué? Controlemos mejor esta patología, veamos, derivemos a donde corresponde, y una vez que ya está todo estabilizado, ¿cierto?, poder llegar a un embarazo. Entonces, el control preconcepcional es muy importante para disminuir estas tasas de mortalidad perinatal. Sabemos, ¿cierto?, que también hay algunas intervenciones que se realizan en el control preconcepcional como para disminuir malformaciones congénitas. El otro día conversábamos, ¿cierto?, de la administración del ácido fólico que disminuye las malformaciones del tubo neural. Por lo tanto, todas estas intervenciones nos ayudan a poder disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad perinatal. Pesquisar y derivar oportunamente a gestantes que presenten factores de riesgo desde el nivel primario de atención. Por lo tanto, el control prenatal y la buena adherencia al control prenatal nos ayuda a detectar aquellos embarazos que son de alto riesgo
que son tanto de alto riesgo para la madre como para el feto, y en el fondo puedan ser tratados oportunamente para disminuir esta mortalidad perinatal. Las principales causas de mortalidad perinatal son las malformaciones congénitas y, por ejemplo, a través del control prenatal y preconcepcional podemos disminuir, ¿cierto? Por ejemplo, las malformaciones del tubo neural, malformaciones asociadas, por ejemplo, a la diabetes, como las malformaciones cardíacas, poder detectar, ¿cierto?, a tiempo la restricción del crecimiento intrauterino y, por lo tanto, tratarlo y disminuir el riesgo de prematurez asociado a la restricción del crecimiento intrauterino. Sabemos que la prematurez causa morbilidad y mortalidad. Mientras menos edad gestacional, mayor es el riesgo de que el recién nacido pueda enfermar y morir. La asfixia perinatal, el bajo peso al nacer, son las infecciones perinatales y por lo tanto sabemos que en el control prenatal nosotros constantemente estamos monitoreando a través de exámenes de laboratorio, a través de la clínica, esta infección y por lo tanto la idea es tratarlas a tiempo. Y todas estas intervenciones ayudan a disminuir el riesgo y por lo tanto disminuyen la mortalidad perinatal. El embarazo en adolescentes, el retraso de la maternidad a edades maternas mayores, como fue lo que conversamos anteriormente, como también el aumento de natalidad en mujeres inmigrantes que no se controlan el embarazo por miedo a su condición de ilegalidad, pueden aumentar la mortalidad perinatal. Entonces, los embarazos en edad extrema, en la adolescencia o en mujeres mayores, como también en población inmigrante que no tiene buena adherencia a los controles prenatales, puede aumentar este riesgo de mortalidad perinatal. Además, también ahí con respecto a las mujeres inmigrantes, también puede haber un componente genético que a lo mejor todavía no está bien estudiado, tienen mayor carga de morbilidad que puede estar asociada también a los pocos cuidados que hay durante la gestación por un tema cultural muchas veces, y que puede estar asociado a esta carga de morbilidad tanto materna como perinatal. Entonces ahí es súper importante lograr que estas mujeres inmigrantes, por ejemplo, la población haitiana, lograr que adhieran al control prenatal. A mí, cuando hacía clínica, me tocó estar en muchas situaciones en que llegábamos, ¿cierto?, a partos o llegábamos a situaciones en que la mujer estaba gravísima y nunca había tenido atención durante su embarazo. Incluso muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces, por lo tanto, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer aún para lograr adherir a estas mujeres al control prenatal. Como experiencia, alguna vez me tocó una mujer que no sabía que estaba embarazada y llegó teniendo el parto a las 26 semanas, con todo lo que implica un parto a las 26 semanas, ¿cierto? Una prematurez extrema. Salió un bebé en muy malas condiciones con restricción del crecimiento, etc. Posteriormente la mujer tuvo una retención de placenta, la llevaron a pabellón para sacarle la placenta, etcétera, ponerle anestesia, y cuando la paciente estaba lista para poder sacarle la placenta, sale otra guagua, ¿ya? Entonces, ni siquiera, primero no sabía que estaba embarazada, y peor aún, ¿ya?, con un embarazo de 26 semanas, ¿cierto?, era un embarazo gemelar. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que pasa muchas veces con la población inmigrante, que no tiene adherencia, ¿cierto?, y que culturalmente también tienen un poco de desapego con el embarazo. ¿Y por qué? Uno pudiese decir, ¿por qué tienen ese desapego? Justamente porque en su país hay una muy alta mortalidad infantil, por lo tanto, como empíricamente ellas no se apegan mucho a las guaguas porque saben que el riesgo de que esa guagua muera durante el periodo neonatal o el periodo infantil es muy alto, ¿ya? O sea, que mueran antes de los 5 años es muy común allá. Entonces ellos no tienen mucho apego con el embarazo y con el parto. No todas, pero una parte importante de ellas. Mejorar la detección precoz de las gestantes que presentan factores de riesgo en los centros de APS, para realizar intervenciones necesarias o derivación oportuna de especialistas. Y aquí es súper importante tener protocolos, ¿cierto?, de derivación a aquellas mujeres que tienen factores de alto riesgo. ¿Para qué? Para que se puedan modificar estos factores y poder
prevenir los partos prematuros, que son los que causan mayor morbilidad y mortalidad fetal. Otra de las estrategias para disminuir esta mortalidad perinatal fue fortalecer la cobertura y calidad de la atención de gestante de especialidad abierta y atención cerrada. La atención abierta es la atención ambulatoria que se lleva a cabo tanto en los consultorios como en los centros de derivación, los CDT o los CRS, donde se hacen los policlínicos de especialidades, y la atención cerrada tiene que ver con la atención de pacientes hospitalizados. Por lo tanto, es importante mejorar la cobertura de derivación a pacientes que tienen alto riesgo, como también la cobertura de aquellas que necesitan hospitalización para disminuir esta morbilidad y mortalidad neonatal. Fortalecer la cobertura y calidad de atención del recién nacido. A partir del año 90, más o menos, aquí en Chile ha habido un fortalecimiento del área neonatal y se han ido creando unidades de cuidado intensivo de recién nacidos, lo que ha permitido que mejoremos nuestros indicadores de mortalidad perinatal. Por lo tanto, antes era muy común que bebés que ahora actualmente son viables y que tienen muy buenos pronósticos, hace 30 años atrás no fuera así. Por lo tanto, hace 30 años atrás un bebé a las 30 semanas prácticamente era inviable y por lo tanto muchos de ellos morían 30 o 40 años atrás porque no existía el soporte para poder darle una mejor sobrevida a estos recién nacidos. Cosa que aún sí, o sea, ahora actualmente sí existe, por lo tanto hay muchos, casi todos los hospitales de alta complejidad tienen cuidados intensivos que le dan mayor sobrevida, sobre todo a estos recién nacidos prematuros. Es por esto que todos los niveles de atención perinatal deben estar capacitados para diagnosticar las situaciones de riesgo y dar la asistencia necesaria para estabilizar a estos bebés que tienen cierto riesgo perinatal. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha sido la tasa de mortalidad perinatal observada en Chile entre el año 2008 y el 2016, y fíjense que hubo una disminución sostenida hasta el año 2015 y luego hubo un pequeño aumento en el año 2016. ¿Por qué puede ocurrir esto, cierto? Porque justamente hemos visto que hay mucha población de riesgo, por ejemplo, la población en edades extremas, y que tiene asociado mayor carga de morbilidad, y por lo tanto eso aumenta la tasa de mortalidad. Tomémonos un descanso. ¿Qué les parece? Ya, profe. Van a ser 20 para las 12. Empecemos a las 20 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Ya, profe. A las 12 partimos entonces. Bien, vamos a comenzar de nuevo. A través de la clase hemos ido hablando, ¿cierto?, sobre la mortalidad materna, pero en el fondo, y hemos ido más o menos dilucidando qué es la mortalidad materna. Y la definición de este indicador es la muerte de una mujer cuando está embarazada dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, o sea, el periodo de puerperio, independiente de la duración y sitio del embarazo, o sea, una muerte que puede ocurrir a las 20, a las 30, 40 semanas, independiente de su edad gestacional, va a ser considerada como muerte materna, y también independiente del sitio de embarazo. Recuerden que el embarazo eutóxico o normal es aquel que ocurre intrauterino, pero también hay embarazo con patología de la implantación que ocurren extrauterinamente. Por ejemplo, el embarazo en las trompas y que también puede ocurrir en el abdomen, ¿ok? Entonces, independiente de dónde sea el embarazo o dónde sea el sitio de implantación y de la duración, va a ser considerado como una muerte materna. Ahora, siempre y cuando esta muerte esté relacionada o agravada por el embarazo mismo, pero no por causas accidentales o incidentales. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, complicaciones que son propias del embarazo, parto o puerperio, o situaciones en que fisiológicamente el embarazo agravó estas complicaciones. Por ejemplo, una mujer
que tenía una diabetes pregestacional o una hipertensión pregestacional y que debido a los cambios que ocurren fisiológicamente en el embarazo se agravó y murió. Entonces, esas serían consideradas muertes maternas. Pero aquellas que son por causas accidentales o incidentales no lo son consideradas como muerte materna. Por ejemplo, si una mujer embarazada tiene un accidente de tránsito y fallece, eso no sería considerado como una muerte materna. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, ya. Ahora, dependiendo de la causalidad, también pudiésemos definir la muerte materna como directa o indirecta. Las muertes maternas directas son todas aquellas que ocurren por complicaciones, que ya puede ser por patología o alguna intervención, omisión o tratamiento incorrecto, que emanan de forma explícita del embarazo, parto y puerperio. Por ejemplo, si una mujer tiene una hemorragia en el posparto y no fue bien tratada, por ejemplo, no fue diagnosticada y finalmente se complicó y falleció, eso sería una muerte materna directa. O también, por ejemplo, una mujer en que no se trató una patología hipertensiva, eh, como por ejemplo la eclampsia, que se agravó, ¿ya? Y que es una enfermedad propia del embarazo, se agravó y falleció, también sería una muerte materna directa. Ahora, si por ejemplo a una mujer dentro de su tratamiento de alguna patología, el equipo médico se equivocó en el tratamiento, puso mal un medicamento o indicó mal el tratamiento, y la mujer fallece a causa de esa omisión o tratamiento incorrecto, también sería una muerte materna directa. Ahora, las muertes maternas indirectas son todas aquellas que derivan de enfermedades que están previamente al embarazo o que apareció durante el embarazo y que no fue debido a causas obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos propios del embarazo. O sea, son enfermedades concomitantes al embarazo. Por ejemplo, la diabetes pregestacional, la hipertensión crónica, enfermedades autoinmunes, etcétera, y que se pueden agravar por los efectos fisiológicos que tiene el embarazo. Por lo tanto, ahí podemos hacer una división entre muertes maternas directas o aquellas que son indirectas. Basado en la temporalidad, o sea, cuándo ocurre esta muerte, si bien el seguimiento internacional y nacional se focaliza hasta los 42 días posparto, que es el periodo de puerperio, donde la mujer vuelve a su estado fisiológico, las defunciones maternas que ocurren entre los 42 días posparto y el año posparto se denominan defunciones maternas tardías. ¿Ok? Entonces, aquellas muertes que ocurren en el embarazo hasta los 42 días serían muertes maternas, y entre los 42 días y el año posparto se denominan muertes maternas tardías. Ahora, para poder medir este indicador existe la mortalidad materna y también existe la razón de mortalidad materna. Lo que se utiliza internacionalmente es la razón de mortalidad materna, que nos permite además compararnos con los otros países, y por sobre todo es más confiable porque se construye por las muertes que ocurrieron en un determinado periodo de tiempo dividido por el número de nacidos vivos que va en el denominador. A diferencia de la muerte materna, que son las muertes maternas dividido por las mujeres en edad fértil. Por lo tanto, ahí no nos hace comparable con otro tipo de poblaciones a nivel internacional. Por lo tanto, lo que se mide es la razón de mortalidad materna, que es lo que hemos ido viendo en algunas gráficas. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando en los últimos años, entre el año 2000 y 2016, que es lo que está disponible, cómo ha ido evolucionando la razón de mortalidad materna hasta los 42 días posparto, y hemos ido viendo que hay una disminución de este indicador, que significa, ¿cierto?, que las políticas implementadas y los ejes estratégicos implementados para mejorar la salud de la población han tenido un buen efecto. Esta gráfica ya la vimos en el principio de la clase, donde dijimos, ¿cierto?, que a medida que va disminuyendo, o sea, va aumentando
la atención profesional del parto, que lo que incluye es que hay, en el fondo, un profesional o un equipo que está especializado para atender estos partos y poder atender de forma oportuna las complicaciones que pueden haber. Eso influye en que la razón de mortalidad materna disminuya considerablemente y tengamos un indicador que nos hace comparable con países desarrollados. Entonces, vemos cómo era la razón de mortalidad a principios, ¿cierto?, del siglo XX, comparado, ¿cierto?, con a principios del siglo XXI, en el 2012, cómo ha disminuido esta razón de mortalidad materna. Esta gráfica muestra cómo ha sido la evolución de la razón de mortalidad materna en azul, que es lo que acabamos de ver en la gráfica anterior, también comparado con la razón de mortalidad materna debido al aborto, y sabemos que, como conversamos en un principio, ¿cierto?, antiguamente o hace 40, 50 años atrás, las mujeres tenían poco acceso a los métodos de regulación de la fecundidad. Por lo tanto, uno de los métodos que existía para regular un poco la fecundidad era el aborto, que aquí en Chile hasta hace poco era clandestino, independiente, o era ilegal, perdón, independiente de las causales. Por lo tanto, eso también hacía que hubiera una tasa de mortalidad, una razón de mortalidad materna muy alta, porque estos abortos eran clandestinos, en las condiciones no adecuadas, y por lo tanto muchas mujeres se complicaban y fallecían a causa de estos abortos. Y hemos ido viendo que eso ha ido disminuyendo por justamente el acceso a los métodos de planificación familiar. Ahora vamos a tener que ver, ¿cierto?, también cómo evoluciona esta razón de mortalidad materna debido al aborto, ya que a partir de hace 1 o 2 años se incluyó las 3 causales para el aborto, en donde una de ellas, ¿cierto?, es la enfermedad grave de la madre. Por lo tanto, ahí va a haber una evolución distinta también de esta razón de mortalidad por aborto. Por lo tanto, muchas veces no es muy bueno, o a lo mejor no es muy fidedigno compararnos con otros países en términos de razón de mortalidad, porque en otros países existe hace mucho más tiempo esta opción al aborto terapéutico, y por lo tanto, muchas de las mujeres que tienen patologías asociadas al embarazo deciden abortar, y por lo tanto no existen estas complicaciones asociadas o estas muertes asociadas al embarazo, o ocurren en menor comparación, ¿ya? Y todo esto comparado, ¿cierto?, con la atención profesional del parto, que ya dijimos que era cercana a un 100% aquí en Chile. Esta es una gráfica que la saqué, creo que era de la OCDE o del Banco Mundial, no me acuerdo muy bien, se me olvidó ponerlo aquí abajo, en donde muestra comparativamente cómo es la atención del profesional del parto. Por ejemplo, en azul tenemos el porcentaje de atención profesional del parto aquí en Chile, y en verde está Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, sí, y también está Europa y Asia Central. Si se fijan, que están cercanos, ¿cierto?, también a un 99%, Chile incluso tiene un poquito más que ellos. Por lo tanto, eso nos hace comparativamente tener buenos indicadores, siendo que son, ¿cierto?, países que tienen un mayor estándar de vida y también un estándar de salud, comparativamente con Chile, que es un país que tiene menor desarrollo. La evolución de la mortalidad materna en Chile, comparada, ¿cierto? Aquí abajo tenemos la mortalidad materna de Chile, y aquí arriba la del mundo, los indicadores mundiales. Si se fijan, Chile está mucho más bajo que el promedio mundial. Aquí la misma evolución de la tasa de mortalidad materna comparada, fíjense, Chile es más bajo que Estados Unidos y mucho más bajo que el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Entonces ahí se muestra cómo ha sido la evolución comparativamente con el promedio mundial, con los países cercanos, donde la realidad también es un poco más parecida a la de Chile,
y también comparativamente con países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos. Ahora, esta tabla muestra cuáles son las principales causas de muerte materna entre el año 2000 y hace la comparación con el año 2016. Si ustedes se fijan, dentro de las causas más importantes en los dos periodos están aquellas enfermedades hipertensivas, principalmente síndrome hipertensivo del embarazo o hipertensiones crónicas, que tienen una razón de mortalidad materna más alta que el resto y por lo tanto tienen un porcentaje mayor. Por ejemplo, un 47% de las causas de muerte materna directa tiene que ver con estos síndromes hipertensivos que pueden ocurrir en el embarazo, parto o puerperio. Ahora también vemos que hubo una disminución desde un menos 57% a un menos 52% en la razón de mortalidad. Entonces, ahora, si los comparamos entre mortalidad materna directa e indirecta, fíjense que la mayoría tiene que ver con muertes obstétricas indirectas, o sea, que son patologías o complicaciones que estaban previas a la gestación o que se complicaron con el efecto fisiológico del embarazo. Por lo tanto, ahí está lo que conversábamos en un principio de la clase, poder detectar y modificar estos factores de riesgo para lograr disminuir la mortalidad materna y perinatal. Dentro de las muertes maternas directas, como ya dijimos anteriormente, están los síndromes hipertensivos y debido a cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días del parto, pero antes de un año, o sea, la mortalidad materna tardía. Otro indicador importante en términos de salud materno-infantil es la muerte fetal, que aquí en Chile clásicamente se definía como la muerte que ocurría entre las 22 semanas o 500 gramos hasta el momento que finalizaba el embarazo, que sería el parto. Ahora, el problema es que internacionalmente se modificó esta definición y ya no se tomó en cuenta la edad gestacional ni el peso, sino que todo aquel feto, independiente de su edad gestacional, que fuera tejido diferenciable, o sea, que se pudiera diferenciar que era un feto, un embrión, etc. El embrión es difícil verlo, pero un feto, y que cuando naciera o que al momento del parto naciera muerto, es definido como una muerte fetal. ¿Ya? O sea, ya no se considera ni la edad gestacional ni la consideración de viabilidad extrauterina. Ahora, eso hizo que las gráficas que vamos a ver más adelante fueran más difíciles de interpretar, porque antes solamente se tomaba de las 22 semanas en adelante o 500 gramos y ahora se incluyen incluso edades gestacionales menores o pesos menores también. Ahora, este indicador es difícil de medir porque existe un subregistro. Por lo tanto, cuando hay muertes fetales, muchas veces hay un subregistro estadístico, o sea, cuando uno atiende un óbito fetal o también un aborto, muchas veces no se hacen los trámites administrativos, ya sea por el personal de salud, ¿ya? Que no hace el comprobante de defunción fetal, que es igual al comprobante de defunción, que tiene fines estadísticos más que nada. Por lo tanto, muchas veces se omite el diseño de estos documentos y por lo tanto es difícil medir el impacto de este indicador. Ahora también muchas veces se hacen los registros por parte del equipo médico y muchas veces la familia no inscribe o no hace el trámite administrativo en el registro civil y por lo tanto existe un subregistro de estas muertes fetales y por lo tanto a veces es un poquito difícil interpretar las cifras. Ahora también es difícil de categorizar por qué fue o por qué ocurrió la muerte fetal. ¿Por qué? Porque también hay un subregistro, muchas veces se hace este comprobante de defunción, pero no se anota la causa, ¿ya? Porque muchas veces es difícil clínicamente identificar por qué ocurrió la muerte fetal y porque además existe dificultad para acceder a las necropsias, que son en fondo las autopsias de los fetos. Entonces, al no existir
un buen registro y además no poder hacer un buen estudio de estas muertes fetales, es difícil categorizar cuáles son las causas que finalmente terminan en una muerte fetal. Acceder a la necropsia es un poco difícil, muchas veces cuando hay problemas médico-legales, ahí es un poco más expedito, sobre todo cuando hay cuestionamiento al tratamiento médico, y que puede haber determinado una muerte fetal. En esos casos a veces se agiliza un poco el tema de la necropsia, pero a veces cuando es una muerte que no se sabe la causa, ¿cierto? Que la familia en realidad no tiene interés de demandar o de hacer alguna demanda, ¿cierto? Muchas veces esas necropsias no se hacen o la misma familia no decide hacerla, ¿ya? Por lo tanto, o muchas veces quieren hacer el estudio y finalmente los servicios de anatomía patológica les dicen, ¿sabe qué? Esta necropsia se va a demorar 1 mes, 2 meses en hacerse, así que probablemente si ustedes quieren darle sepultura a su hijo, mejor llévelo porque se va a demorar mucho, etcétera, ¿ya? Incluso yo me acuerdo una vez, la persona que estaba encargada de hacer estas necropsias en el hospital, cuando uno atiende este tipo de partos con feto muerto, uno le tiene que ofrecer a la familia hacer el estudio, ya hacer una autopsia para saber por qué fue la causa de la muerte. Y la familia accedió y 2 días después llega la persona encargada de hacer la necropsia y me dice, pucha, ¿sabe qué? Nos estamos demorando mucho con la necropsia, ¿por qué no hace que la familia firme y que diga que no quiere hacer la necropsia? Entonces yo le dije, no, porque legalmente, ¿cierto? Yo tengo que darle la posibilidad y ofrecerle, y yo no le puedo obligar a la familia a decir que no quiera saber por qué se murió su bebé. Así que yo por lo menos no lo voy a hacer. Así que existe este problema de poder categorizar estas muertes fetales y por un subregistro y también porque no hay acceso a un estudio anatomopatológico de la muerte fetal. La mortalidad fetal se puede clasificar como una muerte fetal precoz entre las 20 y 27 semanas y con un peso que va entre 500 y 999 gramos. La muerte fetal tardía, que es aquella que ocurre a partir de las 28 semanas y con un peso igual o superior a 1000 gramos. ¿Cómo se mide la tasa de mortalidad fetal? Son las defunciones fetales, dividido por las defunciones fetales más los nacidos vivos, y esto expresado por cada 1000 nacidos vivos. Ahí está la tendencia de mortalidad fetal en Chile entre el año 90 y 2006. ¿Qué podrían concluir ustedes ahí a partir de esa gráfica? Que la tendencia de mortalidad fetal ha ido disminuyendo con el paso de los años, a pesar de que como en el 2001 aumentó. ¿Ya? ¿Cierto? Después Vemos en que el 2004 también vuelve a aumentar. ¿cierto? Y en el último periodo que aparece en esta gráfica va como derechito a aumentar, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que puede ocurrir eso? Una de las causas puede ser lo que yo les dije anteriormente. ¿Qué es lo que cambió? Porque ha aumentado la tasa, o sea, como el índice de niños nacidos prematuros en Chile. Ya. Y una causa que también yo se las dije un poquito antes de llegar a esta parte. ¿Qué ocurrió con el indicador? Ah, y el indicador cambió, entonces se volvió un Cambió, poco ¿cierto? Porque antes, inexacto. claro, antes medíamos desde las 22 semanas o 500 gramos en adelante, y ahora incluso a edades gestacionales menores, siempre y cuando fuera tejido diferenciable, que fuera humano, ¿cierto? Entonces puede ser una causa que cambió la medición del indicador, y otra cosa, ¿cierto? Es que lo que habíamos conversado anteriormente, hay población en edades extremas embarazándose y que tiene mayor carga de morbilidad, y eso hace que aumente la mortalidad materna, fetal y también de los recién nacidos. Por lo tanto, se puede deber a eso. Fíjense en esta gráfica que se muestra cómo es la mortalidad fetal según la edad de la madre.
¿qué pueden concluir? Que a edades extremas es mayor la mortalidad fetal. ¿Se fijan? Entonces, madres menores de 15 años tienen mayores tasas de mortalidad fetal, luego entre los 15 hasta más o menos los 35, 39 años, aunque hasta los 34 se mantiene estable y luego se comienza a ver cómo va aumentando la mortalidad fetal a partir del aumento de la edad de la madre. Por lo tanto, como esto confirma lo que habíamos conversado anteriormente, a edades extremas, ¿cierto? Aumenta el riesgo de mortalidad tanto para la madre como para el feto. Las causas de muerte fetal, según el código CIE en Chile, el código CIE es como una estandarización de diagnóstico a nivel internacional. Tiene un código numérico, por ejemplo el que aparece aquí, y un nombre estandarizado. Y eso nos sirve para poder comparar algunos problemas de salud a nivel internacional. Ese es el código CIE. Entonces aquí muestra las causas de estas muertes fetales, y como yo les dije, muchas veces, o la mayoría de las veces, si ustedes se fijan, la causa es no especificada, y eso puede ser por un subregistro, o también por falta de estudio de anatomía patológica, o sea, no se hace la necropsia para estudiar por qué ocurrieron estos problemas. Dentro de las otras causas están las complicaciones de los anexos, ¿cierto? Placenta, cordón umbilical y membranas, hipoxia intrauterina, complicaciones maternas del embarazo que finalmente terminaron en una muerte fetal, malformaciones congénitas, genopatías, etc. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se confirma lo que habíamos conversado anteriormente en que aquí existe un subregistro y un subestudio de las causas de muerte fetal. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Podría Diga. explicar de nuevo qué es subregistro? Es que no entendí bien. Lo que pasa es que cuando hay una muerte fetal, uno tiene que, como profesional de salud, ya sea el matrón o el médico que atendió este parto con muerte fetal, uno tiene que registrar esa muerte en un comprobante de defunción. Muchas veces no se hace este comprobante de defunción y muchas veces además no se especifica la causa. ¿Por qué no se especifica la causa? A veces porque el médico, que generalmente es el encargado de hacer este documento, no quiere matricularse, si se puede decir así como bien coloquialmente, con una causa para no meterse en problemas, ¿cierto? Médico-legales, porque la madre pueda malentender a lo mejor el diagnóstico y se pone como no especificado, ¿ya? O sea, no se supo por qué se murió. Entonces, hay un subregistro. Ahora, muchas veces también ocurre de que se hace este registro, pero la familia no hace la inscripción del feto en el registro, del feto muerto en el registro civil. Por lo tanto, no queda estadísticamente registrada esa muerte fetal. Entonces ahí hay un subregistro de estas muertes fetales, ya sea del indicador mismo, también como de su causa final. ¿Quedó más claro, no? Sí, gracias, profe. Ya. Profe, Diga, ¿le puedo hacer una pregunta? diga. Es que te hablo sobre el certificado. O ¿Sí? sea, yo me imagino que ese certificado uno lo tiene que hacer, pero ¿cómo lo hace? Porque como que me imagino que le tiene que explicar a la mamá que uno le puede poner un nombre, porque por la edad gestacional legalmente como que uno le puede poner el nombre que la mamá le quiere poner a esa guagua. Entonces, ¿qué le pone como para No, que lo pueda ahí inscribir en el registro civil? se pone hijo de. Hijo Ah, ya. de. Sí, no sé. No. Cuando uno tiene un nombre, cuando se inscribe un recién nacido vivo. Entonces ahí uno va al registro civil con su comprobante de parto, inscribe al hijo y le pone un nombre. Ahora, que más adelante lo vamos a conversar también en la clase de muerte fetal y de aborto, de más o menos cuáles son los documentos, y ahí se los voy a mostrar, etcétera, que uno tiene que hacer administrativamente. Entonces, muchas veces ocurre que hay malformaciones, por ejemplo, incompatibles con la vida, pero en que el bebé nace vivo y a los minutos fallece. En ese caso, no se hace inmediatamente el comprobante de defunción, se hace primero un comprobante de parto con nacido vivo. Por lo tanto, ahí la familia tiene que ir al registro civil, inscribir al hijo, ¿cierto? Poner su nombre, etcétera, y luego de eso
en este caso ya después sería el pediatra el que tiene que, o el neonatólogo el que tiene que hacer el comprobante de defunción. Porque ahí no ocurrió una muerte fetal, ocurrió una muerte neonatal, o sea, nació vivo y o murió durante el primer día de vida o los primeros días de vida. Ahí es distinta la cosa. Ahora, si nace muerto, al momento del parto está muerto, solamente tienen que hacer el certificado de defunción. Y ahí se piden algunos datos, dentro de ellos cuál sería la causa de esta muerte fetal. La mortalidad infantil mide la intensidad de la mortalidad durante el primer año de vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa más dentro de ese primer año de vida y que nosotros tenemos que estudiar un poco más en profundidad? En la muerte neonatal, ¿cierto? La muerte neonatal se define como el fallecimiento del recién nacido hasta los 28 días de vida, que es el periodo, ¿cierto?, neonatal. También lo podemos dividir como neonatal precoz o tardío. El neonatal precoz, que es el fallecimiento del recién nacido hasta los 7 días de vida, y neonatal, el precoz, perdón, y el tardío entre los 7 y los 28 días. Y la mortalidad perinatal es aquella que ocurre como mortalidad fetal tardía. Acuérdense que la fetal tardía era de las 28 semanas de gestación y 1 kilo o 1 kilo de peso hasta los 7 días posparto, ya que sería la neonatal precoz. Esos son como los indicadores que a nosotros nos interesaría ver un poco más en profundidad. Ahí queda un poquito más claro con la imagen, ¿cierto? Aquí tenemos la mortalidad fetal tardía a partir de las 28 semanas o 1 kilo, y la muerte neonatal precoz, que es hasta los 7 días. Eso, en el fondo, la suma de estos dos nos da la mortalidad perinatal, que es un indicador de la calidad también del nivel de salud de la población y de la calidad de atención en temas de salud reproductiva, ¿cierto? Saber por qué se nos mueren los fetos o medir el impacto, ¿cierto?, de esa mortalidad de los fetos y por qué mueren los niños dentro del periodo neonatal precoz, dentro de la primera semana de vida. Entonces ahí ustedes pueden ver un poquito después más en detalle los componentes de esta mortalidad fetal e infantil. Ahí está la evolución de la tasa de mortalidad infantil en Chile entre el año 2000 y 2011, donde ha habido una disminución de este indicador notable. Aquí vemos la tasa de mortalidad infantil, que es ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Del nacimiento hasta cuándo? ¿Hasta los 5 años? ¿Eso? ¿O hasta cuándo el gráfico? Hasta el año de vida, ¿ya? Y aquí hay un componente, ¿ya?, que es parte de la mortalidad infantil, que es la neonatal. ¿Y cuál era la muerte neonatal? La que ocurría desde el parto, ¿hasta cuándo? Hasta los 28 días. 28 días. Hasta los 28 días. Bien, si se fijan, ha habido una disminución, pero en el último trayecto de esta gráfica, de esta curva, se mantiene más o menos estable. Y eso es porque hay algunas causalidades de las muertes neonatales que son difíciles de modificar. Por ejemplo, las malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Por lo tanto, eso, independiente de lo que se haga para la salud, atender la salud neonatal, es difícil modificar eso, esas causalidades. Por lo tanto, es por eso que se mantiene, probablemente se mantenga estable el indicador en la última parte de la curva. En el año 2012, el 57% de las defunciones en niños menores a 1 año fueron defunciones neonatales precoces, que son las que ocurren dentro de la primera semana de vida. Ahora, dentro de las causas específicas de estas muertes neonatales precoces, que si se fijan es un periodo bien crítico, porque la mayoría de los niños que mueren antes de 1 año son aquellos que mueren en el periodo neonatal. Entonces, es súper importante saber por qué mueren. Y una de las causas, yo creo que la más importante, sería la prematuridad extrema. Sabemos, ¿cierto?, que aquellos niños que a menos edad gestacional que tienen mayor riesgo de enfermar y morir. Por lo tanto, la prematuridad es una de las causas principales de mortalidad en el periodo neonatal.
Las malformaciones congénitas del corazón, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, malformaciones congénitas del sistema nervioso y del sistema osteomuscular, las que en conjunto representan un 34% de todas las defunciones de este grupo de edad. O sea, todas las causas que nombramos ahí forman un 34% de esta mortalidad antes de la semana. Ahí está la evolución de la muerte neonatal precoz según día de vida, ¿ya? La mayoría, fíjense, que muere antes del primer día de vida. ¿Y quiénes creen ustedes que son los que mueren antes del primer día de vida? ¿O que pudiesen morir antes del primer día de vida? Las malformaciones congénitas, ¿o no? Son incompatibles con la vida. Malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina, y también puede ser también que estén ahí incluidos los prematuros extremos, aquellos prematuros que están en el límite de la viabilidad 23-24 semanas. En conclusión, para ya no aburrirlos más con tantas cifras, gráficos, etc. En Chile, a partir desde los años 60, se enfrentó a una dramática situación materna-infantil en donde vimos que había una tasa de mortalidad materna-infantil alta y que también había una alta natalidad, pero que estaba asociada, ¿cierto?, a estos dos fenómenos, que había alta natalidad, pero también alta mortalidad. Y por lo tanto hubo que tomar decisiones cruciales para el futuro de nuestra sociedad. El resultado de las buenas estrategias que se han implementado, disminución de la natalidad, crecimiento económico, mejora en los indicadores materno-infantiles, han sido el eje que nos ha permitido tener estos indicadores de salud materno-infantil que son tan buenos. También los cambios demográficos, como vimos anteriormente, traen consigo importantes desafíos en cuidados materno-infantiles debido al envejecimiento de la población, y también eso hace que tengamos población de riesgo en salud reproductiva. Por lo tanto, hay que enfocar las intervenciones y las políticas en salud hacia esos cambios demográficos que han ocurrido. Por lo tanto, es necesario reformular las políticas públicas según los cambios que vayan ocurriendo en nuestra población. Y eso sería la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta.